Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otro miércoles de Economía Ahora, a charlar y a pensar en conjunto lo que nos pasa a los argentinos, porque la verdad, por un lado debíamos alegrarnos porque no tenemos eclosión social, no tenemos problemas, no tenemos marcha, no tenemos entre la gente y la policía, no tenemos nada todavía, dije todavía. Y por otro lado vemos lo que está pasando en los países vecinos, ya que hemos acatado la Constitución, va a haber un cambio presidencial y por un lado tenemos las escuchas que tenemos del presidente que es presidente electo pero no asumió y que ya va a asumir dentro de muy poco, y el presidente que fue electo hace 4 años y que para cambiar de aire se va a jugar al golf a Córdoba. Como si el país estuviera fenómeno. Quiere decir que ya no tiene poder, quiere decir que no tiene credibilidad. ¿Y qué pasa con Alberto? Porque Alberto ahora tiene que opinar, tiene que nombrar un gabinete, tiene que definir cuál va a ser su política de planes, no solamente con la mesa del hambre, sino además qué va a hacer con la deuda externa, que es muy grande. Alberto, les comento que tiene que cancelar en los primeros 6 meses de gobierno 22.500 millones de dólares. Por supuesto no son todos dólares, es una parte en dólares y otra parte en pesos. Y usted y yo juntos pensemos, los dólares pongamos que llegan a alcanzar, que obviamente no van a alcanzar, para poder cancelar ese pasivo que Macri tomó de muy mala manera a muy corto plazo. Pero en cuanto a los pesos, si nosotros lo que hacemos es lo que Alberto vislumbra que va a hacer con el mercado de consumo, de darle a la máquina para poder pagarlos, vamos a tener un problema de hiperinflación, tal como lo dice Javier Milei. ¿Por qué? Va a lanzar muchos pesos al mercado, los pesos al mercado van a refugiarse en distintos lugares, llámese dólar blue, llámese algunos otros tipos de inversiones, y por otro lado se va a envilecer la moneda. Subirá el dólar, bajarán los sueldos, subirán los precios, algo que ya todos conocemos y que Alberto no sé si aún tiene claro este organigrama de 500 ravioles que tiene que armar para poder empezar a hablar de sostener el gobierno nacional. Problema que tenemos los argentinos porque estamos llenos de ravioles, ñoquis, tallarines, una cosa de locos. Pero por otro lado, también tenemos los movimientos sociales que ya grabó y le habló de la mecha corta, los sindicalistas que se transforman en San Francisco de Asís y que está todo, hay que aguantarlo, los empresarios que salvo una selecta minoría amiga del poder que se va y que ganó mucha plata, junto con los bancos, la mayoría está boqueando y sin poder llegar a pagar ni los impuestos ni las cargas sociales de sus empleados, porque si no, la otra opción, está aguantando, es echar y cerrar. Y ya echaron y cerraron muchísimas pymes a lo largo del país. Entonces, menudo trabajo le queda a Alberto y a todo su séquito y a todos los que va a nombrar en la próxima semana, porque nos informó que en la próxima semana, 10 días antes o una semana antes de la toma de poder, nos va a decir cuál va a ser el gabinete. Y en base al gabinete vamos a saber, a pesar de que todos tenemos nombres que andan rondando, hacia dónde va a apuntar Alberto. Por otro lado, sabemos que los problemas surgidos en los países vecinos cada vez tienen más eclosión, tienen menos resolución, y tenemos un presidente que discutimos si era un golpe de Estado o no, pero que ahora dice que va a volver, después que huyó a México, va a volver para continuar con su periodo de gobierno. Evo, renunciaste. Segundo, están preparando un decreto como para poder llamar a elecciones dentro de Bolivia. Una minoría que no tiene la representatividad. Estamos en la peor de los momentos, y el gobierno que no toma el poder y las Fuerzas Armadas que no toman el poder y que están a las expectativas de que se cumpla la Constitución. Constitución que Evo cambió en un cuartel. Por otro lado tenemos Chile.
Chile es un país que crece, que tiene una muy buena posición económica. Por lo pronto era la imagen de lo que tenía Esper como idea económica en cuanto a Chile, pero la distribución está mal y el pueblo reacciona. El problema de Chile en su reacción indudablemente trae muchos serios problemas, como que ha tenido que anular el gabinete, cambiar absolutamente todo y también pedir una reforma de constitución, que espero que no lo haga en un cuartel como Evo, sino que lo va a tratar de hacer para cambiar esa constitución que tiene Chile desde la época de Pinochet. Nosotros también tenemos leyes de la época de Videla, ¿eh? Así que pensemos, pero por lo pronto no tenemos la eclosión social hasta ahora, no tenemos toda esta efervescencia hasta ahora, porque estamos esperando la llegada del Redentor. El Redentor es Alberto. Y Alberto va a tener que definir rápidamente, en menos de 6 meses, qué va a hacer con los salarios, qué va a hacer con la inflación, qué va a hacer con la deuda externa, qué va a hacer con los sindicatos y qué va a hacer con los líderes sociales, que hasta ahora son todos amigos. Pero nosotros sabemos cómo termina la historia. Los que tenemos o nos teñimos las canas como yo sabemos que la historia termina que después no los conoce nadie, como al gran Carlos Saúl, que lo tienen tirado en un mueble del Senado por los fueros. Entonces, argentinos, a las cosas, como decía un viejo español, o si no, vermú con papas fritas y good show, como decía un gran cómico argentino llamado Tato Bores, que era realmente un visionario. ¿Quién vamos a tener en este programa y de qué vamos a estar hablando? Por un lado vamos a tener a Teresa Acabado, especialista en educación. Nosotros todo el año dedicamos el tema a la educación y a la economía. Sobre todo la educación, porque es la fuente del crecimiento del país, aunque muchos de los argentinos no lo notemos o que pensemos que la cosa no funciona o no va por ahí, sino solamente por el bolsillo. Vamos a estar hablando del gasto público con un analista del gasto público que se llama Guillermo Lafranconi, que escribió un libro interesantísimo que es Yo pago, tú pagas, ellos gastan. Y realmente me hizo acordar mucho de Javier Milei, mi gran amigo, porque realmente es así. Una selecta minoría pagamos todo y una mayoría de políticos que no hicieron más que estar siendo políticos y no incorporarse jamás a la actividad privada, la gastan y no rinden. Y por otro lado va a venir Luis Rosales, usted se lo acuerda, fue candidato a vicepresidente con José Luis Esper, pero no vamos a estar hablando de la votación, que todos sabemos que está mal y que hay que cambiarla. Vamos a estar hablando de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Latinoamérica y lo que nos pasa a los argentinos porque estamos inmersos en Latinoamérica. Señor director, lo que auspician este programa, y me aguantan tantos años, y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.
Bueno, primer bloque del programa y vamos a estar hablando de educación, un tema que nosotros charlamos a lo largo del año con distintas personalidades de la educación, inclusive con el secretario de Ciencia y Técnica, que era ministro, pero ahora es secretario. Y hoy estamos con Teresa Acabado, especialista en educación. Gracias, Teresa, por estar en Economía Ahora. Gracias a vos, Raúl, por invitarme. Y contanos un poco, primero, ¿cuál es el nivel hoy de la educación argentina y por qué no exigimos lo que tendríamos que exigir para que este país retome lo que era a nivel educativo? A ver, el nivel de la educación argentina la podemos separar, o sea, porque vos sabés que toda la educación inicial y la educación secundaria depende de las provincias, o sea, ya en la década del 90, o sea, se ha traspasado a las provincias. Y hay provincias, Raúl, que vos lo sabés muy bien, que este año han estado sumamente comprometidas, mal, claramente. Caso de la provincia del Chubut, el año pasado la provincia de Santa Cruz. Estamos hablando de escuelas y de chicos que han perdido. La provincia del Chubut creo que perdió 13 semanas de clase este año, que, convengamos, no se recuperan más. Eso hace que esos chicos no puedan prácticamente competir con los chicos que han tenido el enorme privilegio de poder asistir todos los días a la escuela. Este es un problema no solo que afecta a los chicos, por supuesto que los afecta, pero afecta a toda la familia en su conjunto. Vos imaginate, Luis, que eso, yo no sé si mucha gente tiene claro, o sea, cuando se hacen los paros, el daño que se le hace a toda la familia. Vos pensás que claro. a toda la familia, hoy la mamá y los papás desencajás al chico del colegio y lo tenés en la casa. No. Y ahí empieza a ver el problema de la madre y el padre que trabaja de cómo hacen para sostener al chico. Te agrego más, Raúl. Yo soy abuela. Las abuelas hoy trabajamos todas. También, sí. Antes, o sea, bueno, ese es el otro problema que hablamos, que es el previsional, es un problema más grave. Bueno, pero todas trabajamos, o sea, hoy es muy difícil, aparte de todo el tema, bueno, social, del tema familiar que se plantea. Sí, señor. Aparte, cuando vos tenés que cambiar a un chiquito de colegio, vos imagínate, si una familia que tiene 2 o 3 chiquitos, que el mayor acompaña a los más chiquitos, muchas veces los lleva de la mano, el colegio de 2 o 3 cuadras, que haya un paro, que en el colegio de uno y no en el colegio de otro, tener que cambiarlos de escuelas, o sea, es un trastorno, la verdad, gigantesco. Eso va en respuesta a lo que es la educación primaria y secundaria. Claramente la educación secundaria es donde está la mayor crisis de todo nuestro sistema educativo, o sea, yo me canso hace 25 años que hago el programa Educación y Sociedad, me canso de entrevistar rectores, académicos y cómo ha ido descendiendo el nivel. Lo que en alguna vez hemos dado clase en la universidad, los niveles de hoy, o lo que damos charlas, son tétricos. Bueno, era lo que te iba a decir, o sea, cómo ha descendido, cómo ha bajado el nivel en que los chicos ingresan a la universidad. Pero yo creo que ahí mezclamos un problema que tenemos con la tecnología, que es el contacto pero no la comunicación, la absorción de conocimientos que les cuesta una enormidad, el comprender los textos es una enormidad lo que les cuesta. Entonces estamos en soluciones, o sea, en problemas básicos, que de ahí en más entramos con los problemas. Bueno, eso iba, yo me acuerdo que eso tira todo para abajo, ¿no? Claramente, hasta hace algunos años el problema más grande eran lo que eran las ciencias duras, que hoy sigue siendo las ciencias duras un problema, o sea, matemáticas, física y química. Pero claramente eso se ha sumado comprensión de texto y redacción. Redactan muy mal. ¿Sabes por qué? Porque tienen su idioma de WhatsApp. Entonces todo entrecortado. Te quiero mucho KM, entonces se acabó, claro, no saben. ¿Qué vamos a hablar de sí campeador si no tenía WhatsApp? Porque muchas veces hijos y sobrinos míos me mandan todo entrecortado y digo, ay, no sabes qué te quisieron decir. Sí, o sea, es muy complicado. Al margen de eso, que lo mezclamos también con lo económico, de los padres que en algún aspecto ya no pueden pagar la escolaridad privada y tienen que volcarse a la pública con los dramas que vos comentaste en algunas provincias de la escolaridad pública. Y que aparte es muy difícil que luego se pueda lograr equidad realmente, o sea, porque ¿qué es lo que hace la educación? La educación transforma vidas. La educación es lo único que nos puede
sacar de este círculo de pobreza, o sea, porque una persona con educación tiene posibilidades de progresar Sí, realmente, obviamente. Si ese chico no tiene hoy una buena... Tiene otro nivel de expectativas también. Claro, o sea... Más con la tecnología como viene avanzando a pasos agigantados. Exactamente, o sea, si el chico no tiene educación, ¿qué posibilidades de tener el día de mañana un trabajo digno? Porque hoy todos sabemos, Raúl, que hasta... y con el mayor de los respetos, porque todo trabajo es digno, hasta para trabajar de cajero en un supermercado, necesitas tener una secundaria completa. Y estamos en un país donde hay 9 millones de chicos o de personas que no tienen terminada su escuela media. Claro, pero son los dos puntales del problema que tenemos los argentinos. El hambre, por un lado, que logra que en la medida de la mala alimentación de los chicos lleguen con problemas a la escuela, y la educación por el otro. Eso es fundamental. Vos sabés que eso la fundación... Entonces eso no lo puede resolver. Claramente, porque aparte todos sabemos que si el chico no está bien alimentado en el primer año y medio, creo que es hasta el año y medio, 2 año y medio, de exactamente, vida, sí. Su cerebro no se desarrolla desarrolla lo suficiente. Eso es lo que dice la Fundación CONIN. Exactamente. O sea, Ver Albino, miembro de la Academia Nacional de Educación, o sea, y eso es un problema que la verdad que a mí me duele, o sea, eso no debiera pasar en Argentina. ¿Y por qué la sociedad está tan anestesiada? Eso era lo que estábamos hablando fuera de cámara, o sea, el tema de la educación es un tema, yo hace 25 años, te repito que lo transito, que me llama mucho la atención porque a los padres nos preocupa y nos ocupa la educación de nuestros hijos. Todos queremos mandar a nuestros hijos a un buen colegio. Nos sale realmente un esfuerzo muchas veces económicamente muy grande. Sí. Todos hacemos un esfuerzo muy grande para que nuestros chicos sean universitarios, pero no está instalado en la sociedad. Vos fíjate que en los debates presidenciales el tema de educación, si bien se trató a un pedido del Observatorio Argentino para la Educación, que le pidió a todos los candidatos... Se trató, como dijiste vos, se trató. Que hablamos de propuestas. Claro. Sí. Y bueno, hablemos de la propuesta entonces del ganador. ¿Cuál es la propuesta? Fue el último que la dio, la propuesta del ganador, porque primero la dieron todos los demás partidos. Sí. Y estamos hablando de Alberto Fernández, claramente. Alberto Fernández lo que dijo fue fundamentalmente que él iba a continuar con las pruebas a aprender, lo cual me parece muy bien. O sea, en realidad los demás partidos pedían, sobre todo el partido del otro invitado que va a ser vicepresidente, que aparte se publiquen los resultados de las pruebas a aprender, cosa que la verdad que yo estoy de acuerdo, porque uno tiene que saber... ¿Sí? ¿Cuál es el nivel que vos tenés en tus hijos, en tus propios hijos? Claro, viste, en la escuela donde vos estás, porque uno cuando elige una escuela es un voto de confianza muy grande, porque vos estás dejando en esa escuela lo más importante que hay en tu vida, que son tus hijos, al menos para mí, o sea. Y además los estás dejando en uno de los procesos de desarrollo de la persona más grande dentro de su vida. Son esponjitas. Claro, porque empiezan siendo salita de 2 y terminan yéndose en 5º año. Entonces, donde se transforman ya en personas. Sí, sí, sí. Y después, bueno, te sigo con las propuestas. Algo en lo que me llamó la atención muy gratamente, que todos están de acuerdo, es en que hay que modificar el estatuto docente. Vos sabés, Raúl, que hoy los docentes, no sé si está bien dicho, suben o ascienden, o sea, salarialmente a través de la antigüedad. Y eso no debe ser así. El docente debe tener... capacitación. Claro, capacitación. Un docente que se preocupa... Bueno, pero meritocracia en el Estado, estás pidiendo mucho. Pero es como debe ser, hay que mejorar el estatuto docente. También se debe formar para directores. Vos sabés muy bien que una cosa, vos has sido profesor, no es lo mismo dar clase
que manejar una institución educativa. No. Y en general, el que llega al cargo de director es por antigüedad. Sí, no por capacidad. Porque aparte una cosa es gestionar una institución educativa y otra, vos podés ser un muy buen profesor, pero no necesariamente tenés que saber administrar esa institución. Eso también pasaba mucho en mi época, cuando por ahí había ingenieros que daban matemáticas, y la verdad que era un chino básico, ¿viste? O sea, sabían muchísimo de matemáticas. No se saben expresar claro, pero no sabían al nivel del llano. Ojo, ¿viste? que ese es uno, y se nos terminó el tiempo, pero ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que estamos educando chicos de este siglo, quizás con la metodología del siglo pasado. Pero eso es para que me invitas a otro programa, porque... Por supuesto que te voy a seguir invitando, porque va a ser los pilares del programa, al margen de lo que tengamos como política económica o no, que hemos hecho mucho siempre lo mismo y por eso estamos como estamos. La educación es lo que yo creo que va a sacar a este país de donde está, independientemente de los pesos. No me cabe la menor duda, o sea, sin educación, sin una inversión en educación, aunque sea que se cumpla lo que dice la ley, el 6% del Producto Bruto. Ahí está, y bien administrado. Porque las leyes están, y bien administrado, claro, bien administrado, pero pues que se cumpla. están administrando nuestra plata. Igual, te comprometo, Teresa, vamos a seguir charlando en este programa de lo que es educación y vamos a ir viendo cómo se desarrollan los distintos casos de un nuevo gobierno con respecto a esto. Encantada, Gracias un placer. por haber venido. No, Raúl, un placer. Hacemos apenas una pausa y vamos a hablar de cómo los políticos nos meten la mano en el bolsillo. A usted, a mí, a todos. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y yo les dije, ¿no? Un título les di. Yo gasto, yo pago, tú pagas, ellos gastan. Algo que Guillermo Lafranconi nos va a poder comentar en base al estudio que hizo de lo que significa para Argentina el gasto público, que todos los políticos es para donde miran para otro lado, para no tocarse ellos, y siempre nos siguen ajustando a los que pagamos, que somos yo y tú, que es Guillermo Lafranconi. Gracias por estar en Economía Ahora. Un placer, muchas gracias. Y bueno, tenés un estudio importante con respecto a lo que es el gasto público. Hacenos un raconto de tus conclusiones sobre esto. Bueno, mi conclusión, después de ya 6 trabajos, este año hice 2, el que está en la imagen es de abril y ahora en noviembre saqué el 6º, que ya abarco más provincias. Mi conclusión es que el Estado cumple las funciones que quiere y nos cobra lo que quiere. De acuerdo, para no hablar legalmente, constitucionalmente, como un economista, ¿no? Usted va al mercado y la lista lleva de 20 productos, compra los 20 productos, cuando va a la caja, el chino le saca 10 de esos productos, le agrega 10 que él quiere y le cobra todos. Lo que usted fue a buscar, lo que no lleva y lo que le agregó él. El Estado argentino es eso. Le presta los servicios que él quiere, al costo que él quiere, se lo fija así, y después, como es el Estado, si no, usted tiene que pagar esos servicios al costo que el Estado le pide. Si no es un evasor. Si no es un evasor, y por culpa suya hay déficit.
Entonces tenemos las locuras que tenemos. No, yo creo que por culpa ni mía ni tuya hay déficit. Yo creo que el déficit viene porque siempre gastamos o mal administramos la plata que nosotros aportamos dentro del Estado. No, sin duda. Y eso nos genera la bendita deuda que después decimos por qué, y nos genera los grandes inconvenientes económicos que hemos tenido a lo largo de 70 años, porque siempre hacemos lo mismo. Exacto, el problema no es la deuda, sino como usted dice, el gasto que ¿De dónde se cada vez origina? mayor. Y no solo el gasto grande, sino que el gasto es encima ineficiente. Lo gastan en funciones que no son del Estado. Yo tengo dos anécdotas personales que muestran confirman esta realidad. Por ejemplo, yo necesito, como vecino de Buenos Aires, hacemos un tratamiento de periodoncia. Acá en la capital hay un hospital de odontología que se llama Dueñas. Bueno, hay un número de la ciudad, 147, uno llama gratis, pide turno en algún hospital. Llama una vez, no hay turno. No es que hay turno para dentro de 2 meses, no hay turno. No hay turno. Otra vez no hay turno, otra vez no hay turno. Bueno, como soy yo, entré a la página del gobierno de la ciudad. ¿Y te quejas? No, la legislatura de la ciudad gasta 4.200 millones de pesos. El hospital Dueñas gasta 315 millones de pesos. O sea, nuestros impuestos van a una legislatura que gasta... O sea, más de 10 veces... 13 veces el hospital de 13 odontología para 3 millones de porteños. Claro. Obviamente que no va a haber turno. Yo fui con una nota respetuosa de queja a la dirección y me derivaron muy bien, estuvieron muy bien. Y te dieron un turno. Pero el tema no es el hospital. Sí, claro. O sea, entonces, ¿qué pasa? Uno, como el Estado es caro e ineficiente, termina pagando. ¿Quién puede? 2 estados. Se paga la prepaga, Claro. se paga la universidad privada, Todos se paga la pagamos seguridad, doble. aparte Todos del pagamos que doble. está pagando a la fuerza. Claro. Y el que no La puede... fuerza de seguridad privada, la fuerza de seguridad en tu casa, tenés por todos lados pago doble. Y hace poco, hace un par de meses, en el barrio de Paternal hubo una reunión de vecinos con Diego Santilli, presidente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y vicejefe de gobierno. Vicejefe de gobierno. Y yo fui como vecino, le planteé 3 inquietudes, 2 de la ciudad, y una le dije, ¿cómo puede ser que estamos en crisis, ¿no? Estamos en recesión, todos ajustándonos? Y primero uno ve que la Ciudad de Buenos Aires, todo el fin de semana que va a venir de mayo, está festejando a algún lado, ¿no? Sí. Cuando uno está mal, no sé qué festeja. Y después el tema también del marclero de la legislatura, cómo puede ser que cada uno de los 60 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires cuesten este año 5.800.000 pesos por mes. Cada uno. Cada uno. Cuando, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Córdoba entran unas cuantas capitales federales en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Bueno, cada legislador, acá son 60, allá son 70, cada legislador provincial cuesta 1.400.000 pesos por mes. Apa. Y acá 5 millones. 5.800. Y Casi 6. Cuando le digo a Santilli me dice, no, eso hay que reformar la Constitución porque tienen que ser menos. Digo, no, pueden ser los mismos, que deberían ser menos. Sí, los el mismos, problema es proporcionalmente cuánto cuestan. Pueden gastar mucho menos. Claro. ¿Ah? Y deben gastar mucho menos, porque aparte hay un mito a veces de que no hay que bajar la dieta, los sueldos. Digamos, era una medida... Es que no ese es el problema. Una medida ejemplar sería, pero no es el tema. Sí. En esta legislatura porteña, el 3% son las dietas de los legisladores. Usted los hace gratis, porque son unos patriotas bárbaros y aceptan. Bueno, usted bajó el gasto un 3%. Nada. El tema es todo lo demás que hacen, ¿no? Asesores, fiestas, cuando siempre están homenajeando a alguien. Y eso pasa en la legislatura. Sí, un asesor, un senador como tenemos Pino Solanas, tiene 35 asesores. Y hay 35. Hay un senador Basualdo oficialista que tiene 68. Claro, pero Solanas es famoso, eso pero... debería funcionar con meritocracia, como hablaba un poco con Teresa, y decir, el jefe de la Cámara, decir, no, muchachos, tengamos asesores. Me parece lógico tener asesores. ¿Cuántas ramas tenemos? 10. Nombremos 10 asesores para toda la Cámara y que eso funcione. ¿Cuánto bajamos el gasto? Bueno, yo en el trabajo que salió esta semana tengo una propuesta para bajar el presupuesto del Congreso Nacional a la mitad. A la mitad. A la mitad. Y, por ejemplo, los senadores, cada senador hoy cuesta 10.600.000 pesos por mes. Cada diputado 3,5 millones. O 3 millones, no recuerdo. Bueno, bajando el costo Cada de senador cada 10 uno. millones, cada diputado 3,5 millones. Sí, 3 millones o 3, pero cada senador estoy seguro, 10,5 millones. Hay 80 empleados por senador en la Cámara
y 20 empleados por diputado en la Cámara de Diputados. Yo hice ahorrando algunos gastos, por ejemplo, que cuesten cada uno 2,5 millones por mes, que es bastante, ¿no? Y por ejemplo, la biblioteca del Congreso. No, ni hablar. Eso hace 50 años que ya está con escamas y escamas y escamas y escamas. Yo estudié en el primer trabajo en el 2001, y ya era un escándalo. Gasta 1.900 millones de pesos. Hay una biblioteca que parece que es importante, la Biblioteca Nacional, no me voy a Australia, bueno, gasta 734 millones. La Nacional gasta... La Nacional. Sí, 2,6 veces la del Congreso que la Nacional. 80% en sueldo la Nacional y 95% en sueldo Lo que la pasa del es que en la Congreso. medida que nos ponemos a analizar tu libro y leer tu libro, la gente se va a empezar a calentar, porque van a empezar a... Yo creo que en algún momento la gente tiene que reaccionar, que nuestro gran problema es el gasto público desproporcionado con el pueblo que tenemos. Bueno, yo creo que la gente pacíficamente debería calentarse, digamos. Yo no propongo ninguna locura, pero trato esto de informar, usted lo está haciendo, me ayuda ahora, le agradezco mucho, poner a luz estos datos y después que la gente se active, porque no puede ser que los que estemos pagando, como usted lo transmite, estemos tan quietos. Sí, es cierto. No sé hasta cuándo, pero sí. La rebeldía fiscal en esta transición, que es una de las más largas que tenemos desde el año 83, porque si bien la más larga fue la de Alfonsín, que eran 210 días, la cortaron en el 55 porque adelantaron las elecciones. Esta es la más larga desde ese momento. Esta transición se está transformando en una pequeña rebelión fiscal, pero no porque quieran, sino porque no pueden. Sí, aparte Macri mal instaló un tema, Macri no bajó el gasto, lo subió. No, para nada. Y él mal instaló el tema del déficit fiscal, como que el problema es el déficit o, bueno, cerrar las cuentas. Sí. Y el problema no es cerrar las cuentas, tener equilibrio o superávit, sino qué nivel de gasto tiene el Estado. Nosotros, los argentinos, los particulares, no podemos seguir financiando este nivel de gastos. Gracias, Guillermo, por haber venido acá. ¿Tu libro dónde se consigue? Lo pueden pedir por internet. Lo pueden pedir por Twitter. Ah, bueno, perfecto. @eldespertador.ar. @eldespertador.ar. Bien. Ahí es. Yo pago, tú pagas, ellos gastan. Ahí y, bueno, piénsenlo, el título que es excelente, búsquenlo y van a tener un vademecum de lo que se gasta en Argentina o, como no dijo Guillermo, lo que se malgasta en Argentina. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Muy amable, gracias. Hacemos apenas una pausa y volvemos con un periodista que usted conoce y casi es vicepresidente. Bueno, tercer bloque del programa y lo prometido es deuda. He recuperado a un periodista. Luis Rosales, gracias por estar con nosotros, un analista político como pocos. Y vamos a hablar un poco de lo que pasó poselecciones prácticamente, porque fue también poselecciones. La explosión por un lado de Chile, la explosión de Bolivia, lo que pasó en Ecuador que está temperado. Y lo que más me preocupa es que de todo esto no se tocó más Venezuela, aunque Maduro se anotó perfectamente en que todo es una consecuencia de lo que hace él. Me parece que hay que marcarlo esto en un tema más general, ¿no? En el mundo entero... Sí, obviamente, hay movimientos muy complicados. Se está hablando de la rebelión de los electorados con respecto a los sistemas. En los países en que se pueden expresar los electorados, sí, obvio. ¿no? Viste que hay apariciones con buenos resultados electorales de las más variadas opciones, muchas de ellas de extrema izquierda o extrema derecha. Extremas, totalmente de acuerdo. Pareciera. Hay unos cambios muy abruptos. Hay algunos especialistas que dicen que pareciera que el electorado común está fuertemente frustrado con el sistema. Porque son muchas ya, viste que está todo armado. Sí. Todo armado en estilo campaña electoral norteamericana, que es como si fuera una campaña de marketing donde tal cola compite contra la otra
y la campaña te muestra lo mejor, el óptimo del producto y te oculta Sí, todo lo demás. todo lo negativo. Eso es marketing. Aplicado a la política genera frustración esto. Porque te han prometido tantas cosas a lo largo de los años y han pasado ya 20, 30 años en la mayoría de los países que volvieron a la democracia en los 80 en América Latina. Sí, claro. Y en otros países Ah. después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, te prometieron tantos cambios. La derecha, la izquierda, los conservadores, los liberales, de arriba, de abajo, que después no te lo cumplen y eso genera una frustración profunda con un sistema que ve, el afectado, el ciudadano común, ve que se benefician siempre los mismos. Y la clase media a trabajar calladita, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, como en Argentina, devaluación, problemas. Va para abajo. Va para abajo. Fíjate el caso de Chile, es sintomático. Chile estaba en todos los manuales como el modelo. ¿Qué pasó? Igual es el modelo de José Luis Esper, que no quita que sea su modelo. Yo creo que en Chile el problema es la distribución, no cómo funciona el país. Bueno, pero además los índices de distribución estaban mejorando, pero muy lentamente. Muy lentamente. Entonces me parece que otra explicación es que los electorados no tienen más paciencia. Vos a un alemán medio, después de la Segunda Guerra Mundial, le podías sugerir y hacer vivir y él adherir a una alternativa de enriquecimiento muy a cuentagotas. Claro, muy lento. Muy lento, siempre ascendente, y tenía la paciencia. Entonces el alemán medio sabía que su hijo iba a estar mejor y su nieto iba a estar mejor, pero que él tal vez no iba a vivir nada más que esfuerzo. Estos chicos que tiran piedras en Chile tienen el celular, y con el celular el mundo. Sí, claro. Y les llega ahí un nivel de ansiedad y de aceleración que dicen, yo voy a esperar toda la vida. Es que yo creo que eso acelera mucho la frustración. Yo voy a esperar toda la vida con un gorrito de una multinacional haciendo pollo frito para que el dueño de estas... Entonces te genera, o para que siempre los dueños sean lo mismo. Siempre los dueños sean lo mismo. Y yo laburaré 30, 40 años para tener en cuotas un autito con toda la furia, si es que te toca. En Chile, que había clase media. Entonces, es todo un desafío para la ciencia política porque es un momento convulsionado. Si el sistema que más o menos equilibraba a los gobernantes y gobernados, a las élites y a los dirigidos, está en crisis, estaremos tal vez asistiendo a un proceso de cambio importante y vaya a saber en qué termina. Y ahora te pregunto, ¿por qué en Argentina no pasa nada de eso? Pero no solamente la eclosión de la gente, la explosión que vos estás diciendo por ya la falta de respuesta, sino que hemos participado de una elección donde si bien el pueblo aparentemente mantiene la Constitución y no se queja y nada, hemos votado por odio al que está y por mal desempeño del que está, al que se fue que lo habíamos echado por el que está. Sí, medio loco. Es muy loco. Muy loco el argumento. Pero me parece que hay válvulas de escape en la Argentina. Han habido en esta coyuntura válvulas de escape que han descomprimido la tensión social si lo hubiere. Primero, para muchos la maldición del sistema social, de la red social gigante que tiene la Argentina, maldición no porque le dé al que necesita en la urgencia, sino porque transforma en permanente el urgente. Así es. Y en un gran negocio. Pero esa maldición tiene como contrapartida que hay mucha gente sostenida. En Chile, el que queda afuera, queda afuera. Sí. Entonces, en cuanto ve la oportunidad, entra a las piedras. Me parece, por un lado eso, y me parece que la coincidencia de elecciones nacionales, creo yo, erróneamente polarizadas por el gobierno, le salió el tiro por la culata, obvio, pero generaron una sensación de movilización política importante. Entonces la gente canalizó, sobre todo los sectores que podrían protagonizar las movilizaciones como las chilenas, están esperanzados en lo que viene. Me parece que lo complejo va a ser si lo que viene es más de lo mismo. Sí, o
o protagoniza un incidente económico importante, porque ya gastaste ese cartucho. Entonces la frustración puede traducirse a la calle. Ya tuvimos el antecedente del 2001, ¿no? Sí, sí. Ahora, te decía que es un fenómeno mundial porque al mismo tiempo hay cosas increíbles. Los taiwaneses protestando por la posibilidad de reincorporarse a China, los hongkonenses en Beirut, grandes manifestaciones por un posible impuesto al WhatsApp. Bueno, En Irán, el aumento de combustible. en Irán, Irak. Entonces es un fenómeno bastante... Hay como una especie de primavera, ¿te acordás de la primavera Sí. árabe? Sí. Como una especie de primavera, son como momentos de cambio. Y ojo que con las redes sociales todo se Potencia. globaliza mucho más rápido de lo que creemos. Entonces el fenómeno del Líbano tal vez tenga que ver con el fenómeno de Santiago. El del Líbano era un impuesto al WhatsApp, el de Santiago una suba. Al metro. Entonces es complejo. Ahora, Sí, y en Irán el aumento del combustible. O sea, ahora vos la sociedad está explotando por algo. por todos lados, es como Sí. un globo que sale por... Ahora, vos me dirás hacia dónde vamos, y eso es lo difícil de... ¿Quién te podía predecir en medio de los aguillotinamientos o guillotinamientos de los nobles franceses hacia dónde iba Francia? Bueno, vos sabés que es un ejemplo que yo uso siempre. Pues en reuniones de amigos siempre dicen, no, Argentina no tiene más arreglo, no va a pasar nunca nada, vos fijate. Y yo le digo a mis amigos, vos sabés que yo calculo que Luis XV en Versalles, mientras veía que el pueblo se cagaba de hambre, pensaba lo mismo. Esto no cambia más, yo voy a seguir siendo rey. Y sin embargo, no pasó. Cambió. Y yo creo que los pueblos en algún momento reaccionan. Bueno, entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. ¿Hacia dónde va? Fíjate el caso más cercano de la primavera árabe. Fue como un reguero de pólvora. Sí. Empezó en Túnez, se trasladó a Egipto, de ahí a Libia, de ahí a Yemen, y siguió la lista. Los emires riquísimos del Golfo tiraban, le empezaron a dar petrodólares a sus súbditos para ver si calmaban las aguas. Sí, por terror. Lo controlaron. Pero en los países que prosperó la revolución, derrocaron al tirano de turno y vinieron cosas peores después. Libia, te diría, Claro, Gaddafi. derrocado a Gaddafi, ahora es la nada misma. La nada, sí. Son bandas que luchan... Pero eso es interesante. Se nos termina el tiempo, pero eso es interesante. Ver cómo países, si nosotros hubiéramos hablado, no sé, 7, 8 años atrás, nunca hubiéramos imaginado a Trump en Estados Unidos ni a Bolsonaro en Brasil. Ni Gaddafi fuera de Libia, ni si vos querés seguir la lista, No, sí, números y números y números de casos raros. No tenés que irte tan atrás. Viste, con la FURP, la Fundación Universidad del Río de Plata, que yo fui presidente muchos años, siempre organizamos viajes a las elecciones norteamericanas. Cuando iba a ganar Trump, teníamos, viste que son el martes las elecciones, la delegación argentina fue toda la semana y el lunes teníamos charlas con especialistas. Era muy gracioso porque especialistas muy importantes. Yo de maldito siempre he preguntado, ¿y si gana Trump? Porque no, todos los... No le daban nada. Pero el día anterior, la sociedad estaba como un avestruz metiendo el día anterior. Y hoy tenemos el después, porque hoy criticamos a Trump por su forma de ser, criticamos a Bolsonaro por su forma de ser, pero nosotros, lo que hablamos de economía, le tenemos que sacar el sombrero y aplaudir. A estos ridículos, pero Sí. que manejan bien la economía. Obviamente. Y bueno, habrá que ver. Ahora se viene, terminemos, ¿no? Pero un tema muy interesante, se viene el Mercosur. La pulseada entre Fernández y Bolsonaro va a ser terrible. Sí, pero pará. Yo digo, Fernández no es Cobra, o sea, Stallone. Y Bolsonaro sí es fuerte. Entonces, a mí no me conviene pelearme con mi papá. Bueno, porque me corta los víveres. Mira, un profesor una vez en la Universidad Norteamericana nos decía, Argentina, sí, un país impresionante, y Brasil, muy cerca de Brasil.
¿qué puede hacer Argentina? Decía el tipo, sean el Canadá de Brasil. Claro, claro. Y entonces los argentinos, ¿viste? Eran hace unos años cuando éramos muy agrandados. Explotabas, sí. Explotaba, decían, no, ¿cómo vamos a ser Canadá, un país? Nosotros queremos. Dice, cuidado, que siempre hay un Canadá y siempre hay un México. Si no se preparan para hacer el Canadá de Brasil, van a ser el México de Brasil. Y vamos camino a eso. Gracias, Luis, realmente Al por contrario. venir y gracias por reincorporarte a todo lo que sabes. Al contrario. Una pequeña pausa y venimos a hablar con el doctor Peña. Pero de impuestos no, porque no pasa nada, ¿eh? Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, último bloque del programa, por supuesto, nos acompaña siempre el doctor Peña. Y vamos a hablar... ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bien, Vamos a hablar de dimes y diretes, porque en este momento el presidente electo no nos ha confirmado nada, pero todos sabemos que Vilma Ibarra va a estar cerca, que va a estar Arroyo, que en la FIP suena Mercedes Marcó del Pont muy fuerte. Y a mí realmente mucho no me preocupa quién va a manejar la FIP arriba. Me preocupa quién va a manejar el organismo abajo, porque los grandes problemas que hubo en el país, sea de corrupción o sea de desorden interno, estuvieron en la DGI, su vieja conocida la DGI, o la DGA. Sí. Entonces, y además usted nos dio una noticia hace 2 semanas o 3, que después salió en todos los diarios. Y fue la primera vez que había escuchado yo de esa noticia, que era como el ministerio de la revancha, ¿no? Claro, sí, le dije que en política, en partido de fútbol, es todo revanchismo. Ujú. Son partidos de 180 minutos. Y de vuelta, y de vuelta. Y de vuelta. Claro. Bueno, de novedades No hay. no hay, porque lo único Salvo lo que se hablamos habla- del monotributo que empieza a regir en enero. y de cuánto se va a aumentar el impuesto a los bienes personales, Sí. cuestión que es muy problemática, porque si uno empieza a escindir bien, se mete en la raíz, la naturaleza jurídica, se da cuenta que es un impuesto sobre otros 2 impuestos. Porque el que tiene un ahorro es porque hizo unos pesos, y esos pesos le Pagó retuvieron o pagó impuesto a las ganancias. Sí. Entonces compra una casa, paga la casa, paga el pago de los impuestos respectivos. Y ahora resulta que viene un tercero sobre ese. Vale decir, es como para decirle, no tengo un mango en la Argentina, Claro, claro. no tengo un mango en la Argentina, métale el colchón. O sea No, que no tengo un mango declarado ni en Argentina ni en el ni- exterior. Ni en el exterior Porque menos. en el exterior, En el exterior menos. no nos olvidemos que la mentira viene del blanqueo. Bueno, Voy pero- a sacar ganancia, voy a sacar bienes bienes personales, personales y los después- buenos contribuyentes no pagan por 2 años y después se acabó el impuesto. Es decir, hubo Ni dos, se acabó el impuesto, hubo dos deschaves, valga la palabra. redundancia. Primero deschavense de lo que tienen afuera, y Claro. se deschavaron. Y después que pasó los 3 años, el gobierno se deschaba. No, dijimos que era el último año, pero no, seguimos. Seguimos, Y bueno, seguimos, claro. Tiene que haber una relación fluida entre el contribuyente
y organismos de recaudación. Acá no la hubo. Bueno. Y en el organismo de recaudación, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? Bueno, lo que está sonando, hay gente que no puede estar, hay gente que ya dio malas pautas como gobernante, y cuando quiso ser de nuevo gobernante salió último revoleando la cola. Inclusive dicen, yo no lo tengo chequeado, pero dicen que Chegaray sigue cobrando sueldo de aduana. Y es verdad, y es verdad. Es una barbaridad. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, lo dejaron para el final. Es decir, el gran show iba a ser el caso Chicone. Sí. Donde en el caso Chicone hay hasta dos. las manos, claro. Hasta la mano. No existiría el caso Chicone si no hubiera existido una persona no permisiva, sino connivente con los demás para armar la compra de la fábrica de servilletes. Bueno, tiene que haber gente que conozca. La gente que conoce no es la que se recibió en una facultad, es la que ha ejercido alguna vez instituciones de control impositivo. Porque si no, ocurre lo que ocurrió, yo no sé si fue este año o el año pasado, me pierdo, pero se perdió un valor. Ojo, nadie es insustituible en este país, pero hay algunos que por la experiencia que son más y los quilates que claro, puso claro. Y no tener nada, ningún cadáver metido en el el ropero, placar. como era el querido Layo Castañola, que entonces agarré y dijo, no, yo renuncio, punto, otra cosa. Pero tenía dos Bueno, colaboradores. pero al haber renunciado, es el único que no está metido en la persecuta. Claro, no está metido en la persecuta. Y resulta que en un momento determinado echan también a dos valores, que esto lo hemos comentado, que para mí fueron dos titanes cuando yo estaba a cargo de la dirección de auditoría fiscal. Uno es ¿cómo se llama? ¿Carlos Bo? No, el otro. Mesikoski. Mesikoski y Carlos Bo, que son de subdirectores generales. Pero un buen día sale que los separaban. Pero no, reaccionó enseguida. Lo hemos dicho. Son dos valores insustituibles. Sí, sí. Mesikoski, Por su es un experiencia, tipo sí. que va al frente, y para ir al frente hay que tener, no al frente, el trasero demasiado limpio, y uno va con toda limpieza al frente. Y eso es muy importante, porque da la pauta de que es una persona honorable, que es una persona técnica, que es una persona que merece estar al frente de la AFIP. Y esto es muy difícil. Lamentablemente está siempre en el candelero de quien verdaderamente a mí me llamó la atención hace 20 años, estaban conmigo. 20 años, claro. Hace 20 años estaban conmigo. Y ya me deslumbraba. Y con él fue la usina que nos dio la pauta de cómo se producía en todo el mundo el lavado de dinero. Y yo fui contratado por el gobierno nacional conjuntamente con un funcionario del Banco Central y otro Domper, que no sé dónde era del Banco Central, Domper, y una señora Alicia, no sé cuánto, rubia, experta en materia de lavado, que tuvimos que instruir a todos los jueces que era el lavado de dinero. Jueces Claro, por zona, íbamos claro, por zona. claro. Zona norte, zona Porque sur, la zona justicia este, no oeste. conocía. No conocía Claro. lo que es lavado de dinero. Claro. Era una cosa es no conocer. O sea, les queda, digamos, el perdón de la ignorancia. Pero esa gente, que para mí fue utilísima, y por algo fue una época irrepetible en la FIP, es por esa gente. No fui yo, esa gente, que por No, supuesto vos también fuiste. lo tenía Vos cuidando. también fuiste Pero parte. yo tenía cuidando. Y otra cosa más, vuelvo a decir, y con esto quiero terminar. Gente me decía, pero ¿cómo? ¿Trabajan 48 horas sin dormir a veces? Sí, ¿y por qué? Y porque a mí me pagan para esto. Me pagan para estudiar, para sospechar y luego espiar. Espiar quiere decir ir hurgando en los Sí, sí, archivos, claro. ir hurgando en el modus vivendi,
en el patrimonio, etcétera, etcétera. Y todo ese tiempo que ha pasado es un tema, tanto de usted como de ellos, de capacitación. Ah, por supuesto. No se puede Porque poner es la experiencia que les dieron los años que no tienen libros para poder cubrirla. para dar filosofía. No podemos traer profesor de gimnasia. No, un buen profesor de gimnasia, es fantástico. Bueno, pero, y para, como usted dice, para terminar, Alberto va a tener un serio problema porque son dos puestos muy puntuales, tanto la DGI como la DGA, y no hay muchos idóneos en el país para poder ocuparlos. Quizás en la aduana, en los últimos tiempos, el que puso el pie en el acelerador fue Gómez Centurión. Sí. Que lo echaron. No está. Después volvió. Y ahora no está. Ahora no está. Se peleó Se con peleó, el claro, gobierno, por estuvo en supuesto. Banco Nación y se fue. Bueno, y lamentablemente Castañola se fue. Y, bueno, Dios dirá. Que no venga ningún político improvisado. Gracias, doctor, realmente. Ojalá que empecemos con la meritocracia y no con el curro político, como dice usted, porque parece muy realmente estamos cansados de curro político donde yo pago, tú pagas y ellos gastan, ¿no? Gracias, Me gustó doctor, el en final. serio. Buenas noches a todos y quédense pensando de lo que pasa con la educación, de lo que pasa en los distintos países y de lo que pasa en Argentina o de lo que va a pasar en Argentina, y todos estamos metidos en este lindo quilombo. Hasta la semana que viene.